buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Nos damos el placer de tener esta noche un programa donde vamos a mezclar ficción con realidad. En realidad, fue el director de esta película de cine a quien se le ocurrió justamente llevar al cine un hecho guionado, obviamente, una película excelente, un hecho de la vida cotidiana que probablemente para todos ustedes pase desapercibido. Y de pronto es un mundo en sí mismo y nos permite conocer un poco más la justicia desde adentro. Cuando veía esta película pensaba que la última vez que pude ver e identificarme por haber sido acreditada de tribunales muchos años, digamos, el interior del mundo judicial, fue la película El secreto de sus ojos. Me emocionaba mucho ver los pasillos, el piso de la Corte Suprema que se prestó en ese momento, creo que a Campanella, para poder filmar, las oficinas, la falta de luz de las oficinas. Bueno, El notificador tiene mucho de esto. Es una película que habla del oficio del notificador judicial, un trabajo en donde increíblemente, como nos lo muestra su director, se puede ver cómo la justicia se vincula con el afuera, con la sociedad civil, con el otro, con la gente. La Corte Suprema hace poco había hecho un encuentro de jueces que decía justicia para todos. Si no hay justicia, si la justicia es lenta, no hay justicia. La justicia en contacto con la gente. Y el notificador es el cuerpo presente de la justicia notificando justamente con una cédula judicial, cientos, miles, a una persona sobre un hecho determinado. Pero es una notificación sobre probablemente un hecho desafortunado, sobre una historia de vida, sobre miles de cuestiones que vive este notificador, que para nosotros es un oficial más de la justicia, pero que por dentro se vive de otra manera. Quien viene a presentarnos y a hablarnos del notificador es Blas Eloy Martínez, le suena el apellido, hijo de Tomás Eloy Martínez, pero que ya tiene nombre propio, porque no solamente fue notificador durante 9 años, sino que ahora es cineasta. El 18 de octubre presentó esta película, la pueden ver ahora en el Cine Gaumont, ahí en la zona de Congreso de la Nación. Él dice que también es poeta frustrado, pero también es periodista, productor, y nos viene a hablar un poco de por qué el notificador, así como también tenemos a 2 jueces, capacitadores ellos, y agradecemos también su presencia, que nos van a hablar justamente de las escuelas de formación judicial y del rol de los notificadores. Después de la pausa vamos a empezar con Blas. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral. Compromiso médico. Bueno, Blas Eloy Martínez es el director del Notificador, una excelente película, una película diferente absolutamente, que tiene como protagonista a Ignacio Toselli. Ignacio Toselli, entre otros actores, bueno, están todos bien. Está todos muy bien. Está Eda Díaz, Ignacio Rogers, Cabrera también. Mónica Cabrera, Guadalupe Docampo, es un elenco muy bueno, la verdad. Bueno, un segundito, vamos a ver el tráiler. Al menos esto para que se queden con las ganas, vean. Yo entrego cédula judicial. Una cédula judicial es un papel que le informa a alguien sobre un juicio que tiene. El caso es que yo tengo una cédula para él, para Ortiz, Juan Carlos. Pero bueno, la cédula es urgente, yo la tengo que dejar igual. Por eso no se preocupe, porque yo igual informo que él no la puede recibir. No es que sea yo, es la justicia. Escuchame, antes de que te vayas, Mariliano me pidió que te lleves a este pibe que se llama... ¿cómo era tu nombre? Pablo. Pablo.
¿Que me lo lleve yo? Sí, para que lo prepare. Vos vas a ver que yo voy a aplicar siempre las 5 reglas básicas de un notificador. Primero, cuando termine el día tenés que haber entregado en tiempo y forma todas las 100 cédulas que recibiste, no te puedes atrasar. A 20 cédulas por día, en una semana me atraso 100 cédulas. En un año, 2 meses. En 10 años más voy a estar atrasado 20 meses. Segundo, las notificaciones, esto, son la extensión del cuerpo de un notificador. Perdí la mochila. Tercero, un notificador debe realizar un informe en unas pocas líneas, todo resumido. Yo veo cosas, lo que me va a pasar, percíbolo, un olfato. Sí, ¿Cómo sí. se llama? Cuarto, la gente te va a querer meter en sus historias, la gente esta a la que notificas. No los dejes. ¿Vos la querés a tu mamá? Sí. Dame todo lo que tenés, o si no la vas a tener muerta. Dame todo. Quinto, esta la perfeccioné yo, está buena. Un notificador tiene que tener siempre una buena virome que escriba bien sobre cualquier tipo de papel. Bueno, eso, tener una buena virome y tener estas reglas en cuenta, sobre todo si querés crecer en este laburo. Pues te puedo asegurar que tiene mucho beneficio. A ver, pibe, ¿qué es esto? Un informe de 7 páginas, divididos en capítulos y ¿cómo pones acá? Prólogo. Yo no aguanto más. Yo, con vos así, yo prefiero volverme. ¡Basta! El notificador. Hola, Blas, buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias por este tramito de la película. ¿Por qué se te ocurrió hacer esta película una vez que ya varios años ya alejado de este oficio de notificador? En realidad se me ocurrió, la película surge siendo yo oficial notificador, estando en la Universidad de Cine, piden un trabajo y bueno, lo que yo más a mano tenía para retratar era la oficina, el laburo. Entonces hago 2 días, grabo durante 2 días el trabajo de la oficina de notificaciones, lo muestro en mi clase y la gente se vuelve loca con lo que ve, no lo puede creer, los empleados peleándose delante de cámara, discutiendo, diciendo cómo van a trabajar a las 4 de la mañana porque no tienen nada mejor que hacer. Entonces, un mundo dentro de un mundo. Un mundo dentro de un mundo, Sí. totalmente. Entonces se me ocurre hacer una película con eso, la hago, pero es prohibida por los 9 ministros de la Corte Suprema, en ese momento eran 9, y entonces la única posibilidad que yo tengo es de mostrarla afuera. Durante 7 años está prohibida hasta que el Consejo de la Magistratura en el 2005... No te puedo creer que tuviste que hacer todo ese trámite. Durante 7 años no la pude mostrar. No. Sí, se mostró afuera... Ahora, en la Corte, ¿cuál conformación? La de los 9. La anterior. La anterior. No la nueva Corte. Exacto. El Consejo de la Magistratura en el 2005 me da finalmente un permiso para mostrarla, la amplío un poco, la termino y bueno, finalmente la empiezo a mostrar. Ya era muy tarde, aparte habían pasado 7 años, con lo cual no hice un estreno comercial. Pero esa prohibición me dio, bueno, a Cecilia Priego, que es la co-guionista también, se le ocurre hacer una ficción, porque la prohibición nos había impedido mostrar muchas cosas. ¿Por qué te lo prohibieron? Creo que el dictamen que lo tengo es por que puede llegar a afectar el funcionamiento normal de la oficina. Creo que esa es la razón. Finalmente no afectó nada el funcionamiento. Pero es como matar al mensajero de alguna manera. Es como matar al mensajero, sí, totalmente. Pero bueno, nada, a raíz de eso surge la posibilidad de hacer una ficción, Claro. la idea de hacer una ficción, así que empezamos a escribirla en el 2005 y finalmente, bueno, vi hoy, después de 7 años, la luz. Increíble. Bueno, y tenés como antecedente, pues yo decía, hijo de Tomás Eloy, claro, Sí. pero acá, digamos, también la principal inspiradora, al margen de todo el tema literario, el Sí, guión, sí. etcétera, periodístico, es tu mamá. Mi madre es la que en realidad me hace oficial notificador, digamos. Ella, no me acuerdo en qué año, pero hace muchos años que es oficial, ahora es oficial de justicia. Empezó como oficial notificadora y me recomienda a mí en el trabajo, con lo cual a los 18 años yo empiezo a hacer esto y trabajo de esto durante 9 años. Así que conozco mucho el jeite, si querés, el mundo del oficial notificador. Vos hacés mucho hincapié en la película sobre el tema burocrático, ¿no? Que es un tema Sí. incluso que tratamos acá en el programa, ¿no? Cuántas causas están trabadas o cuántas idas y vueltas. Y no solamente el burocrático para quien reclama justicia, sino para quien
tiene que, por ejemplo, repartir una cédula judicial o una notificación judicial en el caso del notificador, porque tiene que tener una estadística de sí o sí entregar hasta, incluso cuando está la persona muerta, ¿no? Como en tu caso, era el tipo está siendo velado y vos le tenías que entregar la cédula. Sí, hay ciertas licencias que me tomo cinematográficas, de todas formas, en base a los conocimientos me tomo. Pero no, hay una cosa que sí me impresionó siempre y que quise retratar un poco en la película, que es cómo el sistema judicial muchas veces es muy lógico. Exacto. Sumamente ilógico. Sí. Entonces, vos lo que ves en un papel no se condice con la realidad, digamos. Muchas situaciones que vos decís a este tipo se le dicta la insanía, o un insano que ni siquiera puede tener conciencia sobre esa insanía, o un desalojo, que en realidad estás desalojando una familia que tiene una complejidad de historia, ese desalojo mucho más fuerte, de quién es propietario, si el tipo puede pagar o no pagar. Digamos, todo se resuelve en un papel, en algo que es mucho más complejo. Totalmente. Entonces, es muy fuerte esa relación que vos tenés entre el papel y la realidad. Y el peso que carga el notificador en conocer esa dicotomía, ¿no? Esa disociación a veces entre la realidad, entre la justicia y los hechos. Bueno, un poco el sentido de este programa, que ya estamos por el 7º año de Será Justicia, era esto, ¿no? Mostrar un poco la justicia por dentro, porque en mi caso como periodista, cuando yo pedí en Radio Mitre, acreditada de tribunales, cuando pedí especializarme en algo, y yo quería en judiciales, porque si no empezabas a la mañana con un choque y a la noche en esa época con una conferencia de caballo, ponele, era increíble la cantidad de historias que había en cada papel. Por eso nosotros siempre decimos, le queremos poner caras a esas historias, porque esas historias son... esos papeles nos remontan a historias de vida, ¿no? Como le pasa al notificador, que está envuelto en miles. Sí, aparte a veces pispías un poco las cédulas de qué son, ¿no? Muchas veces las copias empiezas a ver de qué tratan y te das cuenta que hay toda una historia, hay una novela casi. O sea que vos debes tener millones de proyectos de guiones en base a las notificaciones judiciales que has entregado. Tengo algunas. Por ejemplo, ¿cuál fue el más raro? O el que volcaste en la película que a vos más te llamó la atención y dijiste, esto no puedo dejar de registrarlo. No, a ver, muchas de las cosas son reales, en realidad casi todas son reales, porque por ejemplo, la notificación a un muerto no me pasó a mí, pero le pasó a un compañero, un tipo que se volvió... A otro notificador. A otro notificador. ¿Y qué hizo? ¿Le dejó en el...? Sí, creo que incluso, no sé si en vez de dejársela, se la martilló en el cajón, porque le agarró un brote... Claro. Un brote de locura que la tenía que dejar Tanta igual. lógica es ilógica, Tanta lógica es ilógica. Lo de la gitana me pasó a mí puntualmente. ¿Que te robó? Una cédula donde era una sucesión, aparte una cosa rarísima, y desciende una gitana de una casa abandonada gigantesca, donde lo único que vivía ahí era la gitana, con un habano, me acuerdo, y un parche pintado con un ojo, una cosa rarísima en la boca. Y sí, efectivamente me amenazó con un gualicho. Es muy común el de ir a notificar una insanía, a un insano en los geriátricos generalmente, y que la persona no pueda firmar y tener que ponerle el pulgar, y obligarle a poner el pulgar. Esa cosa a mí me impresionó muchísimo, eso, que un notificador tiene que hacer eso, que digamos, como no puede le tenés firmar, que poner, obligar, y casi como una obligación, ¿no? Como agarrar el cuerpo del otro. Esas cosas a mí siempre me llamaron muchísimo la atención de la justicia. Blas, ¿llegó a ver algo tu papá, saber algo de esto? Sí. No, él vio el documental, leyó una primer versión de la ficción, pero no llegó... ¿Y qué opinión? Bueno, el documental siempre le pareció fantástico, la oficina, le encantó, y el primer guión vio un primer borrador sobre que le encantó, pero bueno, era una primera versión. Yo dije, mira, te lo doy porque es la primera versión que tengo. Bien. Pero siempre fue una referencia, siempre nos leíamos mucho. Él era muy generoso dando las primeras versiones de su novela, así que sí, en eso fue muy buena experiencia. Blas, gracias por venir aquí, por darnos este pantallazo de un mundo complejo. Muy complejo, que nos remite también a muchos mundos. Y bueno, espero verte pronto aquí con tu próximo trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Blas. Después de la pausa vamos a estar con la doctora Margarita Tropiano, que es jueza de Cámara, integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, y también con el director de la Escuela Judicial del Consejo de Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, el doctor Felipe Fusito. No se vayan. www.serajusticiadigital.com
la posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Provincia de Buenos Aires, ex secretario de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, autor, entre otras cosas, de estas obras muy interesantes: La crisis del derecho en la Argentina, de Editorial Eudeva, y Sociología del Derecho, porque él justamente es profesor de Sociología Jurídica. Gracias. Bueno, ¿cómo ven esto, no? Un poco lo que nos muestra Blas en la ficción. Bueno, es un aspecto, sí, dentro del funcionamiento de la justicia. O sea, tanto los notificadores como después otros estamentos que tienen a su cargo llevar a cabo las órdenes judiciales, son mundos exactamente muy particulares, con reglas propias, aparte de las que están ya dispuestas por acordadas de la Corte, ¿no? Absolutamente. Me preguntaba, Felipe, si en la escuela se van actualizando un poco, digamos, estas, no digo las acordadas, pues son de la Corte, pero sí estas reglas de acuerdo a la coyuntura. Lo que se hace es tratar de que los candidatos a jueces incorporen nuevas formas de pensar, para evitar algo como lo que dijo Blas, estas cosas raras o irracionales que a veces pasan en la justicia, que a veces es por aplicar algunas cosas sin pensar, por ejemplo, en otras, por ejemplo, temas psicológicos, psicopatológicos, lógica. Es decir, hay muchas cosas que hay que estudiar. Por ejemplo, un ejemplo, deme. Así, de algo que hoy se da por burocracia tal vez y que con simplemente un 2 más 2, 4 se resuelve de otra manera. Por ejemplo, el caso que planteaba Blas, la notificación a un muerto. Eso, confrontado con el sentido común, caería inmediatamente. Entonces, si alguien ordena, y no es un caso extraño el que él señala, yo conocí un caso parecido, casi igual, con pensar un poco, probablemente el que lo ha dispuesto dejaría de pensar en esos términos. Pero para esto tiene que ampliar el conocimiento fuera del derecho, y eso es lo que tratamos nosotros de hacer desde la escuela. Ampliar el conocimiento fuera del derecho, porque en sí el notificador tiene que cumplir con lo que le ordena el juez. Exactamente. Correcto. Lo que nosotros buscamos es capacitar a aquellas personas que quieren acceder a los cargos de fiscal, asesor, defensor y jueces. Sí. Buscamos justamente dotarlos de habilidades y destrezas que normalmente no se aprenden en la abogacía solamente. No. Sino que tienen que ver con un tratamiento interdisciplinario. Sí, de hecho... Y que son fundamentales para el ejercicio de la función. De hecho, el mundo de la justicia... Bueno, a mí me apasiona, soy abogada frustrada, digamos, me apasiona todo el mundo de tribunales, pero por ejemplo, mi marido, que yo empiezo a hacer judiciales porque lo conozco a él en un motín de una cárcel, no tiene nada que ver, y él había estudiado abogacía y trabajado como oficial de justicia, siempre me lo reflejó como con mucho ostracismo, como lo muestra Blas, ¿no? Con un mundo muy burocrático, muy oscuro, él levantándose 4 de la mañana para abrir el tribunal, pero le dio algo. Él hoy es periodista, un excelente escritor, porque él justamente aprendió a escribir como periodista, escribiendo las declaraciones de los analfabetos. Entonces, de alguna manera, cuando Blas cuenta la cantidad de oficios que están como postergados por el notificador, pareciera como que nadie podría tener la vocación de notificador. ¿Es así? Sí, habitualmente es una forma de ingreso al Poder Judicial. ¿Que puede durar 9 años? Y sí, porque depende, es una estructura bastante cerrada, sí, de las notificaciones, en definitiva. Quizás el acceso a través de otro tipo de órganos permita un ascenso más rápido. Siempre es lento igual, ¿no? Pero en general la mayoría de las personas que acceden al Poder Judicial acceden por vía de los cargos no rentados. Claro. Que son históricos, ahora ya cada vez hay menos. Son históricos. En la provincia de Buenos Aires no existen, la Corte no los tiene permitidos. Bueno, a nivel nacional sí. Claro, y entonces, y son estudiantes de Derecho, con lo cual lo que adquieren es justamente esto que estamos hablando, las prácticas judiciales. No siempre son las buenas, se aprende de las dos, en definitiva. Pero lo cierto es que esa es una forma de iniciarse en la carrera judicial, en definitiva. ¿Usted coincide con este mundo oscuro, gris? No, creo que nosotros, que hace 40 años o más que estamos en esto, hemos sido testigos de un cambio. Es decir, hay mucha gente, jueces, personal, que toma una idea distinta y que está mentalmente desburocratizada. Es decir, estamos en todo caso ayudando al proceso. Pero Bien. El cambio existe ya en la cultura, creemos. ¿Pero el sistema no burocratiza? El sistema burocratiza y es un problema estructural, eso es cierto, porque los reglamentos se van creando. Bien, ¿y qué habría que cambiar?
habría que cambiar la mentalidad para que las normas se apliquen en los casos en que deben aplicarse. Bien, no pero por ejemplo, le doy un ejemplo. La Corte Nueva, ¿no? En el caso de Blas mismo, no puedo creer el recorrido que tuvo que hacer Blas por la Corte de los 9 miembros. La Corte Nueva dice, bueno, justicia cerca de la gente, y empieza a abrir las puertas. Audiencia, de hecho, bueno, la semana pasada tuvimos una nueva audiencia por el Riachuelo, Centro de Información Judicial, Encuentro Nacional de Jueces, etcétera. Por lo cual, no hubo una mentalidad en sí que cambió, porque a mí me toca ir a dar charlas a muchas provincias donde veo jueces que yo doy charlas por FOPEA, obviamente gratuitas, de periodismo y justicia, y veo jueces que no, que dicen, nosotros seguimos hablando por nuestras sentencias, pero ya desde la cabeza cambió. Digo, usted dice, hay gente mentalmente burocratizada, pero digo, cambiar las normas, desburocratizarlas de alguna manera, todo lo que es el trámite, ya sea un expediente, una notificación, ¿no ayudaría a que cambiemos? Sin duda ayuda, y de hecho se ha desburocratizado en la medida de lo posible. Pero estos jueces que usted menciona son jueces que ya han cambiado ellos culturalmente. Totalmente, tienen otra mentalidad. Otra mentalidad, que no son esos jueces distantes que miraban desde arriba, son jueces que crean oficinas sobre la violencia, jueces que están en una audiencia directamente involucrados. Es otra forma de pensar el derecho, muy distinta hace 60 años. Jueces que comunican, que hacen parte de prensa, entre otras cosas. Que comunican. De hecho, perdóname que lo diga, es el tema de la oralización, lo que ha ido modificando sustancialmente. Exactamente. Cuando llegue a los demás fueros, en la provincia el fuero laboral también es oral, cosa que creemos que ha sido muy saludable todo este tiempo, y creo que falta el fuero civil y comercial, que se oralice. En familia es oral en la provincia de Buenos Aires, o sea, todos estos cambios van, colocando al juez en un contacto directo. En otro nivel de exposición. Exactamente. Y además en un contacto directo con la problemática, que no le llega, como decíamos recién, o hacía el comentario, a través de un papel, sino a través de los personajes. En el mundo judicial hay mucho prejuicio, en el sentido de, el notificador cuánto más puede ascender, como el periodismo, ¿no? Antes era, bueno, el que no trabaja en gráfica es periodista más o menos, no es muy bueno. Ahora no, yo creo que ahora no. Puede ser hace muchos años, no lo sé, pero ahora no. Sí, ahora no. No, para nada, no, por lo menos, posible. Yo hablo por lo que conozco que la provincia de Buenos Aires. Claro, provincia de Buenos Aires. Habrá que ver cada provincia también. No ha habido. Hay gente que puede acceder a los cargos incluso máximos, habiendo empezado desde muy humildemente. Lo que yo he notado igualmente dentro del mundo de la justicia, que es lo que me preocupa sobre todo a nivel capacitación, que la abogacía, que es una carrera anhelada por mí, porque yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, que hice, mi especialización en Derecho a la Información, pero no soy abogada, es como una carrera medio como elegida por descarte. Y la carrera judicial también, o por mandato familiar, o porque te viene bien, porque el horario, tenés que madrugar, pero tenés mucho de feria judicial, como hay una cuestión de descarte también, de que te conviene para hacer otras cosas. Como si la vida te pasa por otro lado, no por el trabajo que tenés que hacer todos los días. Me parece que no, por lo menos en la parte del trabajo judicial. Puede ser que algunos estudiantes de Derecho elijan Yo de esa lo vi en tribunales, lo vi como en Talcahuano y lo vi en Comodoro Pi sobre todo. Ahora, ascendiendo en la carrera, no sé si sería igual. Digamos, puede ser en los empleados. Ahora, cuando uno va ascendiendo, se va comprometiendo más, me parece. Secretarios, fiscales, jueces, me parecen más comprometidos. Sí, exactamente, yo coincido. Si no abandonan. Si no abandonan. Si no se van. Claro. Si no se van. No, usted hablaba de la formación de fiscal, defensor, jueces, asesor. ¿Hay como algún rasgo en común, algún tipo de objetivo, ambición, sentido de justicia o de servicio? Hay rasgos comunes, sobre todo en lo que sea la capacitación, fundamentalmente porque hay una base en donde las partes piden las pericias y los jueces analizan las pericias. Con lo cual es bueno que los tres operadores conozcan cómo debe interpretarse una pericia. Parte de lo que hacemos nosotros en la escuela, en el programa que está incluido eso precisamente, la interpretación de las pericias. Es una tarea muy específica, ya sea para pedirla como para después ordenarla, ¿no? Eso es una cuestión común. Y otro tema, justo hablando de comunicación, tenemos 2 cursos de comunicación para que se redacte accesiblemente, por ejemplo. A veces los jueces escriben en términos inaccesibles porque tiene el lenguaje técnico es inevitable, pero además de esto la redacción puede ser más clara. Bueno, hay 2 cursos para tratar de manejar... ¿Dónde lo tienen esos cursos? Todos son cursos virtuales que damos en la Escuela Judicial de la provincia. Bien. Parte de la currícula. Sí, hay unas recomendaciones que ya hizo hace 5 o 6 años la Corte Suprema al respecto de cómo escribir un parte
de comunicación, que de alguna manera, acercando justicia a los medios de comunicación, es acercarla también a la sociedad que tanto cuestiona la justicia, ¿no? Bueno, los medios hoy en día también estamos muy cuestionados, pero digo, la justicia es, no hay justicia, que quiero que sea justicia, y de pronto se convierte, como diría Laclau, en un significante vacío en esta idea de justicia, porque no se sabe bien qué se les está pidiendo. Está claro que algo se les está pidiendo. ¿Qué entiende usted que les están pidiendo? Yo creo que cada uno pide de acuerdo a su propia idea de justicia, que puede no estar compartida en total por la sociedad. Bien, ¿y hay una idea así, un rasgo general de idea de justicia que usted advierte en esta sociedad argentina? Tengo mis dudas de que haya una sola idea de justicia. Me parece que de acuerdo a las necesidades, a la ubicación social, a los intereses, está muy fraccionada. Me parece que ese es un problema, que no hay un acuerdo básico general. ¿Doctora? Sí, coincido con lo que dice Felipe. ¿Eso pasa en otros países también? No, me parece que no tanto, quizás en Latinoamérica fundamentalmente. Bien. Hay otros países, la experiencia que uno ha visto en otros lugares es mucho más tranquilo en cuanto al tratamiento, no hay cuestionamientos a la justicia, no está todo el mundo pendiente de los casos judiciales, la vida transcurre por otro carril. Acá hay un gran nivel de información, que eso es bueno. Pero los demás países también, ¿eh? Los demás países también. Pero se acepta. Pero se acepta, exactamente. Sí, sí, no se cuestiona de esta manera. Yo estuve en Inglaterra y preguntaba si habían tenido problemas con la justicia. No, un juez que un día medio se dormitó en un juicio. Claro. Le sacaron 2 líneas en un periódico. Nada más. No había habido... Muy importante. Claro, claro. Pero indudablemente también son países que tienen una trayectoria de tipo democrático muy largo, muy extenso. Creo que nosotros somos muy jóvenes todavía en todo esto, ¿no? Gracias, ambos, por haber venido, Por favor, bueno, y los dejamos a ustedes para que puedan pedirnos, opinar, obviamente ir a ver El Notificador, que ese nombre, El Notificador, encierra muchísimas historias y que probablemente nos sintamos identificados en alguna de ellas. Gracias por haber estado esta noche aquí en Será Justicia. Recuerden que pueden ver el tráiler de la película en serajusticiadigital.com, como los datos de la Escuela de Capacitación Judicial. Chao.